Hello, bienvenido al primer video del 2025, por fin. Feliz año, por cierto. No sé para ti, pero para mí enero fue el mes de prueba, los 30 días gratuitos, así que sí, estoy empezando mi año en febrero, de hecho, ya va a ser 15 de febrero. La verdad, las primeras semanas del año para mí fueron un poco caóticas, así que en verdad, sinceramente, no sé qué esperar para este año, si soy sincera. Pero bueno, si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Andras, soy ilustradora y diseñadora y trabajo como freelance con un enfoque bastante marcado en la ilustración. Y bueno, te cuento que estoy dándole fin a mi relación laboral con un cliente con quien trabajé durante un poco más de un año, realmente con la intención de buscar nuevas oportunidades, y para eso obviamente tengo que trabajar en actualizar mi portafolio, así que quería aprovechar de compartir contigo algunos consejos que creo que pueden ser valiosos o no, simplemente para alguien que los pueda necesitar este año. Vamos a trabajar en eso el día de hoy. Bienvenidos al estudio. Como pueden ver, no he terminado el trabajo de la puerta. Literalmente dejé la mitad sin hacer y en verdad ha sido solo por flojera. Y obviamente todavía no está instalada, no sé si recuerdan que yo estaba esperando el riel para instalarla, pues todavía no me ha llegado. Estoy desde octubre esperando que llegue. Pero bueno, no hablemos de ese tema. Vamos a enfocarnos. La verdad, esta es una tarea que estuve postergando por muchísimo tiempo. Creo que por el hecho de que fue un proyecto bastante grande, y estoy hablando de mi portafolio, por cierto, no estoy hablando de la puerta. Y bueno, ya es momento de hacerlo. Así que me tomé el trabajo de seleccionar los mejores subproyectos de toda esta propuesta para tener obviamente una mejor estructura dentro de mi portafolio. Seguramente ya lo sabes y creo que todos los videos que hablan sobre portafolio lo mencionan, pero ciertamente es verdad. Un buen portafolio se enfoca en la calidad y no en la cantidad. Así que obviamente es importante tomarte el tiempo de elegir las mejores obras o los mejores diseños o los mejores proyectos que realmente demuestren lo que tú quisieras hacer y el tipo de proyectos en los que te gustaría trabajar a futuro. Es básicamente como una herramienta de manifestación para tus futuros clientes. Y les voy a mostrar de ejemplo este proyecto en el que estuve trabajando, que es un trabajo que incluía muchísimos subproyectos, incluyendo diseño e ilustración. Pero al momento de armarlo realmente no incluí todos los proyectos que fueron entregados, porque en verdad no quiero que mis futuros clientes vean todo lo que soy capaz de hacer. Nunca muestres tu verdadero potencial. Mentira. Pero si no quieres, no es mentira. Como te comenté antes, es como una forma de asegurar que los proyectos que lleguen a mí estén alineados con lo que verdaderamente disfruto hacer. En verdad, a mí me gustó todo lo que trabajé para este cliente. Hay cosas que simplemente no son por las que yo quisiera que me contrataran. Y te apuesto y te aseguro que si yo publicara esos proyectos, me llamarían específicamente por ese por el que no quiero que me llamen. Entonces, vamos a evitar ya el mal rato y simplemente no los voy a agregar a mi portafolio. Después de muchos años, creo que por fin he logrado encontrar el equilibrio ideal entre el diseño y la ilustración y que resulte en un proceso en el que disfruto trabajar. Así que este año quiero expandir un poco mi cartera de clientes y enfocarme un poco más en el diseño de identidades visuales con un enfoque en la ilustración. En verdad siento que tener solo un proyecto de este estilo en mi portafolio realmente puede no ser suficiente, así que voy a crear un passion project para reforzar un poquito más mi portafolio. En el 2020, como fruto del confinamiento de la pandemia, Alejandro y yo creamos este proyecto que consistía en hacer reviews de comida delivery y también de los pocos restaurantes locales que se estaban reintegrando en nuestra ciudad. Entonces, con la intención de crear un vínculo cercano entre el público y el proyecto, diseñé dos personajes con ciertas características físicas similares a las nuestras, de modo que se diferenciaran con su propia personalidad dentro de esta narrativa. Ahora, si bien considero que es un buen diseño porque es simple, es representativo y por ende es
funcional. Simplemente este estilo ya no se alinea en lo absoluto con lo que es mi estilo hoy en día. Y también voy a cambiar un poco el concepto del proyecto. Ya no va a estar enfocado en ser un portal de reseñas de comida. Ahora quiero que sea algo más como un pop-up café. Algo así como que si fuera a ser un punto de encuentro para tomarse un cafecito. Algo que se sienta cálido, que se sienta cercano. Y bueno, como la idea es que se sienta familiar, me pareció adecuado incluir a Otis. Pero tengo que trabajar en simplificar la forma porque Otis es muy peludito, pero su pelaje es como... Vamos a ver cómo lo resolvemos sin que deje de parecerse a Otis. Al principio yo hice esta ilustración de Otis después de muchos intentos. Este fue el más acertado, siento que sí se parece mucho a él. Sin embargo, tengo este problema con su pelaje, porque en parte siento que lo identifica mucho, pero por otro lado me hace ruido, entonces siento que en verdad este se parece mucho también a él. Simplifiqué la forma del pelaje sin que fuera necesariamente, por ejemplo, había pensado en hacerlo de esta manera, pero siento que ya no se parece tanto a él porque creo que esto reflejaría otro tipo de pelaje, como por ejemplo un Shiba de repente, así que creo que este es bastante adecuado. Esto obviamente lo vamos a vectorizar, sin embargo me gusta esta línea que es como si fuera un lápiz, eso le da como una vibra más orgánica, más casual, un poco más amigable. Ya van a ser las 10 de la mañana y adelantamos bastante el proyecto. Por cierto, se va a llamar Los Santos. En verdad no hay ninguna explicación, simplemente es un chiste interno. El paso siguiente sería estructurar el proyecto dentro del portafolio. El portafolio es literalmente una carta de presentación, es como tu cédula de identidad, es como un pasaporte de artista. Por eso creo que mantener una misma línea gráfica o una coherencia visual es importante para que tenga sentido. Obviamente esto no significa que todos tus proyectos deban tener la misma paleta de colores ni nada por el estilo. Realmente eso no sería posible si lo que estás mostrando en tu portafolio incluye distintos tipos de clientes, pero al momento de armar cada proyecto puedes darle algún twist que muestre algo de tu personalidad dentro de esa estructura. Por ejemplo, para mostrar este proyecto yo utilicé las tipografías de mi marca e intenté estructurarlo de una forma más dinámica que no fuera solo imágenes planas. Y aunque la mayoría de las imágenes que incluye aquí son reales, es bueno utilizar mockups para que tus proyectos se puedan visualizar tal como sería en la vida real. Este en verdad es un consejo que puede ser más fácil aplicarlo cuando tienes tu propia web. Yo, por ejemplo, en mi página web visualmente todo está estructurado con mi paleta de colores que son verdes. Tiene mi logo que recientemente lo rediseñé. En mi logo tengo una pequeña y muy breve descripción en muy pocas palabras de qué es lo que yo hago y básicamente qué es lo que vas a encontrar cuando ingreses a mi web. Y además de eso también es muy importante la forma en la que tú te comunicas con tu audiencia o con tus posibles clientes, porque básicamente es la forma en la que tú expresas tu personalidad a través del branding de tu marca como artista. Thank you and good evening to you all. You will have seen this morning some mist and fog patches around first thing. As we made our way through the day, these eventually lifted and cleared. The cloud thinned and broke to allow for some water weather into the... Ayer por fin terminé de estructurar todo el proyecto, terminé los últimos detalles y ya está prácticamente listo para subirlo a
mi web, que es la plataforma que yo utilizo como mi portafolio principal. Muchas veces me preguntan qué plataforma yo recomiendo para utilizar como portafolio, y en verdad la mejor opción pienso yo que es tener tu propia web siempre que sea posible para ti. Yo utilizo el servicio de Wix y de momento de verdad puedo decir que me gusta bastante. Creo que tengo suficiente tiempo como para ya dar una mejor reseña de los servicios de Wix. La verdad siento que es sumamente fácil de utilizar. Si bien puede no ser tan flexible al momento de personalizarlo como sería, no sé, una interfaz más abierta como por ejemplo WordPress, creo que en verdad te adaptas muy rápido y puedes configurarlo en poco tiempo. O sea, realmente va a depender de qué tanto tiempo tú quieres invertir en personalizar tu portafolio, y si puedes pagar tu propio dominio, muchísimo mejor. Sin embargo, si de momento por X o Y razón no puedes tener tu propia web, entonces mi recomendación sería utilizar servicios como Behance, Dribbble, incluso ArtStation si te dedicas más a la parte conceptual o diseño de personajes, ilustración para videojuegos, ya que esa plataforma está como más enfocada hacia esa industria. Pero en verdad, honestamente, cualquier plataforma que te ofrezca una visualización de la galería en forma de cuadrícula sería la ideal. Entonces, bueno, ahora voy a seguir actualizando mi página web. Les voy a mostrar un poco del proceso de lo que estoy haciendo. Así que bueno, vamos a hacer eso el día de hoy y vamos a ver cuánto más avanzamos, porque la verdad se me ha hecho un poco complicado lograr armar esta estructura en la plataforma de Wix. Si yo tuviera que elegir una cosa que no puede faltar nunca en ningún portafolio, sería tu dirección de correo electrónico, o básicamente una manera en la que tu posible cliente te pueda contactar de la forma más directa posible. Yo, por ejemplo, coloqué este botón de contacto y al momento de hacer clic directamente te lleva al correo. Esto le ahorra tiempo y mejora la experiencia de usuario al cliente. Creo que no hay nada peor que conseguir una buena oferta de trabajo y que en el momento de enviar tu portafolio o mostrarlo no tengas ese proyecto expuesto que encaja perfecto con esa oferta. Yo normalmente trato de actualizarlo apenas termine con el proyecto, apenas esté entregado, aprobado y todo lo demás, siempre que sea posible, porque a veces los clientes tienen como su contrato de confidencialidad que dura cierto tiempo. Si por cualquier razón no puedes actualizarlo con tanta frecuencia, al menos ponte un tiempo de 4 meses, que lo veo como demasiado tiempo, pero es importante hacerle seguimiento a eso. Y por supuesto siempre mantenerlo organizado de forma cronológica, es decir, los trabajos más recientes que sean los primeros que se vean y los más viejos de últimos. Y de vez en cuando también revisar qué trabajos ya no quieres que estén en tu portafolio. Finalmente, creo que después de una semana aproximadamente, ya terminé mi portafolio. Sin embargo, todavía hay algunos detallitos que quiero mejorar. Por ejemplo, que hay algunas imágenes que creo que están muy pesadas. Te cuento un poco qué fue lo que hice en la actualización de mi página web. Básicamente, lo que hice fue crear secciones dentro del portafolio para que funcionen como una especie de filtro, aunque realmente no son filtros, y esto me ayuda a dividir mi portafolio en distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, tengo una sección para mostrar todos los trabajos que he hecho para distintos tipos de clientes, y eso incluye también distintos tipos de proyectos. Así que bueno, ya está listo. Si quieren ver los proyectos que mostré aquí en este video, pueden ingresar directamente a mi página web si quieren chequearlos y me cuentan qué tal, qué les pareció. Espero que este video te haya sido de ayuda para que puedas crear o mejorar tu portafolio de ilustración. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.